En 1938, Orson Welles y un grupo de actores interrumpieron una transmisión de radio para advertir al público que el planeta había sido invadido por extraterrestres. Aunque en realidad solo estaban leyendo un guión basado en la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, la supuesta noticia se salió de control y sumió a todo el país en un estado de histeria colectiva. ¿O acaso no fue así? Hoy echamos un vistazo a la transmisión original de radio de La Guerra de los Mundos y a las historias que la rodean, las cuales la han impulsado de ser un drama nocturno a convertirse en una leyenda urbana. Mientras que películas clásicas como El Ciudadano Kane, Los Magníficos Amberson y Transformers, la película aún estaban en el horizonte para Orson Welles. En 1938, él ya era un actor, director y narrador respetado. Era conocido principalmente por su personalidad extravagante, sus audaces obras de teatro y su talento como narrador para el floreciente medio de la radio. Teniendo en cuenta que era un maestro del suspenso, no debería haber sido una gran sorpresa cuando anunció que los extraterrestres habían aterrizado en la Tierra y estaban atacando Nueva York. Pero según nuestra memoria colectiva, sí lo fue. En realidad, la transmisión, que comenzó a las 8 p.m. hora del este en la noche de Halloween, fue producto del grupo teatral Mercury de Wells. La historia que contaron situaba el inicio de una invasión en Grover's Mill, Nueva Jersey. ¿Por qué ahí? Bueno, resulta que el dramaturgo del Teatro Mercury, Howard Koch, eligió el lugar al azar de un mapa que estaba colgado en una gasolinera en la que se detuvo mientras conducía a la casa de sus padres. Pero fueron detalles poco probables como ese los que hicieron que todo fuera tan creíble para tantos. La narrativa afirmaba que los marcianos tenían máquinas de guerra caminantes que disparaban rayos de calor a los humanos que acudían a ver el lugar del accidente. Luego mataron fácilmente a 7,000 miembros de la Guardia Nacional. Posteriormente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacó con artillería y bombarderos, pero los marcianos no se inmutaron y respondieron liberando gas tóxico en el aire. La invasión continuó cuando más marcianos aterrizaron en Chicago y San Luis. El uso de efectos de sonido increíblemente sofisticados, junto con las actuaciones aterradoramente realistas de los miembros de la compañía de teatro Mercury, como locutores de radio y testigos de los eventos, le dio a todo una verosimilitud que convenció a muchos de que era real. Desde la transmisión, algunos informes han afirmado que miles de personas entraron en pánico tras el anuncio de la invasión alienígena y algunos comentaristas incluso han elevado esas cifras a casi 1 millón. Uno de los rumores más extendidos fue que miles de neoyorquinos inundaron las calles para presenciar la invasión de primera mano. Parecía que la decisión de Wells de llenar la transmisión con falsos reportes de radio de la infantería y la Fuerza Aérea de Estados Unidos había aumentado la tensión de manera casi demasiado efectiva. La ciudad de Grover's Mill, Nueva Jersey, fue la que más sufrió el pánico, ya que según se informa, sus habitantes llegaron a creer que su torre de agua había sido tomada por extraterrestres. Algunos informes incluso mencionan que ciudadanos intentaron dispararle para protegerse de los marcianos. Aunque la verdad detrás de esos informes puede ser difícil de discernir, algunas personas ciertamente estaban tomando en serio los posibles peligros de la transmisión, especialmente la policía. Un actor del grupo de teatro Mercury, Stefan Schnabel, recordó más tarde que el estudio se fue llenando poco a poco de policías, decididos a detener la transmisión. Lucharon con los asistentes y los ejecutivos de CBS, quienes los mantuvieron alejados hasta que el programa pudiera terminar. Después de que terminó, los teléfonos del estudio no dejaron de sonar. Paul White, quien en ese entonces era jefe de noticias de CBS, describió la escena como un caos total. Curiosamente, también se topó con un Wells desanimado. El futuro director de El Ciudadano Kane le dijo: «Ya terminé», y parecía creer que después de esto su carrera estaría acabada. Hoy en día muchos dan por hecho que la famosa transmisión causó caos en las calles e incluso le costó la vida a algunas personas. Sin embargo, a pesar de numerosos reportes periodísticos sobre un pánico generalizado en varias ciudades, probablemente nunca ocurrió en una escala ni remotamente parecida a la que retratan las leyendas urbanas. Según los investigadores modernos, la gran mayoría de quienes estaban escuchando reconocieron que la transmisión era simplemente una broma de Halloween. Una pista fue que la transmisión fue precedida por una voz en la radio que decía: Columbia Broadcasting System y sus estaciones afiliadas presentan a Orson Welles y el Mercury Theater on the Air en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. También estaba el hecho de que ninguna otra estación transmitía noticias sobre la supuesta invasión alienígena. Probablemente Wells nunca tuvo la intención de que la transmisión causara pánico. Él estaba trabajando con un guión que debería haber sido reconocible para cualquiera que hubiera leído el libro clásico de H.G. Wells. Además, CBS le exigió a Wells que anunciara que la transmisión era ficción, tanto antes como durante el acto.
Una persona tendría que esforzarse mucho para no darse cuenta de todo eso. Entonces, si no hubo un gran pánico por la Guerra de los Mundos, ¿por qué creemos que sí lo hubo? Bueno, una gran razón por la que los rumores ridículos se difundieron tanto fue porque varios periódicos importantes, como el Chicago Herald, el San Francisco Chronicle y el Boston Daily Globe, informaron con entusiasmo que sí lo hubo. Verás, los periódicos, que eran los medios tradicionales de noticias, estaban ansiosos por desacreditar la radio. En ese momento era un medio bastante nuevo. También tenían un problema específico con la radio: dinero. Resulta que la publicidad en la radio había atraído parte del dinero que antes se gastaba en publicidad impresa durante la Gran Depresión. Este cambio fue extremadamente perjudicial para la industria de los periódicos. Cuando la transmisión de Wells molestó a algunas personas, los periodistas hicieron todo lo posible por avivar las llamas y retratar a la radio como una fuente de noticias poco confiable. Sensacionalizaron la historia y exageraron la idea de que la radio causaba pánicos para convencer a los posibles anunciantes de que el nuevo medio era poco confiable y que su dinero estaba mejor invertido en anuncios impresos. A pesar de los informes de Radio Radiolab que afirmaban que 12 millones de personas estaban escuchando la transmisión de Wells y que una de cada 12 creía la historia de una invasión alienígena, una investigación realizada por Slate encontró que, de los 5,000 hogares entrevistados sobre la transmisión, menos del 2% realmente estaban sintonizando la Guerra de los Mundos. No era sorprendente que tan pocas personas estuvieran escuchando la transmisión de Wells. Competía directamente con uno de los programas nacionales más populares de la época, es decir, el Chase and Sanborn Hour del ventrílocuo Edgar Bergen, un programa cómico de variedades. Un documental de PBS sobre el tema estuvo de acuerdo diciendo que aunque decenas de millones de estadounidenses estaban escuchando la radio esa noche, no muchos de ellos estaban escuchando La Guerra de los Mundos cuando comenzó debido a la popularidad del programa de comedia. Aparentemente Wells no predijo el estallido de pánico ni los rumores generalizados de pánico en ningún caso. Resulta que él solo quería hacer un pequeño experimento. El supuesto objetivo era enseñarles a los estadounidenses una lección sobre no creer todo lo que escuchan en la radio. Según el propio hombre, queríamos que la gente entendiera que no debían aceptar ninguna opinión ya digerida y que no debían tragarse todo lo que les llegara, ya fuera por radio o por cualquier otro medio. Pero como digo, fue solo un experimento parcial. No teníamos idea del alcance de la cosa. Una lección valiosa e importante, sin duda. Después de que salió a la luz que muchos de los reportes de pánico fueron falsificados o exagerados, hubo mucha reacción negativa, probablemente porque no hacía que Estados Unidos se viera muy bien o muy inteligente. La agencia gubernamental encargada de vigilar las ondas de radio públicas era, y sigue siendo, la Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC. Y después del supuesto pánico causado por la Guerra de los Mundos, de hecho, investigaron las circunstancias que rodearon la transmisión. Sin embargo, al final concluyeron que no se había violado ninguna ley. Esta es la clave más importante para desacreditar el mito de que la transmisión provocó una histeria a nivel nacional. Si hubiera provocado un pánico masivo, la FCC claramente habría tenido más problemas con Orson Welles de los que tuvo. De hecho, la FCC encontró tan pocas irregularidades por parte de Orson Welles y CBS que incluso llegaron al extremo de impedir que las quejas sobre el programa se usaran en las audiencias de renovación de licencias, lo cual fue básicamente su manera de declarar que el pánico era solo un mito. Si Orson Welles estaba preocupado de que su carrera se viera afectada, esos temores, por decirlo menos, resultaron infundados. Orson Welles continuó teniendo una carrera inmensamente exitosa en Hollywood, tal vez incluso en parte gracias a la publicidad que obtuvo por su truco de 1938. También, tal vez porque fue uno de los directores más talentosos en la historia de Hollywood. Podría ser cualquiera de las dos. La Guerra de los Mundos pudo haber causado controversia y chismes, pero no fue la primera engaño radiofónico. De hecho, llegó más de una década tarde para llevarse ese honor. Resulta que 12 años antes, en enero de 1926, la BBC fue interrumpida durante una discusión sobre la literatura del siglo XVIII. La interrupción de 12 minutos afirmaba que había disturbios intensos en todo Londres. Luego informó falsamente que el Big Ben había sido volado, que un político había sido linchado y que un hotel había sido incendiado hasta los cimientos. La parte más fascinante es que el guión fue escrito por un sacerdote católico. Aunque este hombre de la iglesia pudo haberle ganado a Orson Welles en el engaño radiofónico, hasta donde sabemos, no llegó a dirigir ninguna de las mejores películas de todos los tiempos. Todos hemos escuchado que la vida imita al arte y, tristemente, a veces imita leyendas urbanas sobre el arte. Porque aunque los reportes de pánico y histeria masiva después de la transmisión de Welles resultaron ser falsos, ciertamente se hicieron realidad después de que un guión similar se presentara en la radio en Ecuador.
En 1949, Eduardo Alcaraz y Leonardo Páez produjeron una versión en español del guión de 1938 de Wells. Después de que se transmitió, estalló el pánico que pronto se convirtió en disturbios y caos en las calles. Al menos 7 personas murieron, incluyendo a la novia del propio Páez y a su sobrino. Tanto la estación de radio como un periódico que avivó las llamas del engaño fueron incendiados hasta los cimientos. Bueno, eso se salió de control rápidamente.